Historia compartida por Andrés Ríos. En esta ocasión, quiero compartirles una experiencia que viví hace algunos años. Esto involucra a algo muy conocido por las personas de Cartagena y Barranquilla, en Colombia. Ambas ciudades están conectadas por una carretera conocida como la Vía del Mar. La nombraron así por su cercanía al agua salada. Realizar el recorrido de una población a la otra toma aproximadamente 1 hora y 40 minutos en vehículo, casi 3 horas en transporte público. Esa autopista se encuentra en buenas condiciones y casi no tiene curvas. Tiene iluminación tanto en la salida de Cartagena como en la entrada de Barranquilla, aunque hay un tramo con muy poca luz, pero los reflectores y la señalética son de ayuda. Alrededor de 30 minutos antes de llegar a Barranquilla, debe atravesarse un pequeño municipio que colinda con el mar llamado Puerto Colombia. Es un destino turístico común tal como Playa Blanca Barú, en Cartagena. Hace 8 años, cuando tenía 22, terminé la carrera de medicina. Mi primer trabajo como médico consistía en atender pacientes en una ambulancia especializada en cuidados intensivos para que llegaran con vida y en las mejores condiciones posibles a su destino, que a veces se localizaban en otra ciudad, y era habitual trasladar pacientes de Cartagena a Barranquilla. Después de un tiempo de realizar viajes de ciudad a ciudad, nos comenzaron a suceder eventos extraños. Una noche, transferimos a una paciente a Barranquilla. El viaje de ida transcurrió sin inconvenientes. Ella venía estable y despierta. Incluso empezamos a reproducir una película en el portátil que tenemos en cabina para que se distrajera, pues nos comentó que estaba nerviosa. Arribamos a nuestro destino a las 11 de la noche. Descansamos, cenamos y partimos de regreso aproximadamente a las 2 de la madrugada. Un auxiliar de enfermería, el conductor y yo viajábamos juntos en la cabina delantera. Alrededor de 15 minutos de haber partido, justo en la curva donde se encuentra la entrada hacia Puerto Colombia, en medio de la oscuridad, una linda señorita vestida de novia nos hacía señas para que paráramos. Por viajar en una ambulancia, tenemos la obligación de detenernos a brindar apoyo, salvo de que se trate de una situación peligrosa, pero esa chica no aparentaba ningún riesgo, con el único detalle particular de traer un vestido de novia, aunque no portaba velo. Pensamos que era raro ver a una señorita vestida de esa manera en medio de la carretera a las 2:20 de la mañana, pero por esa razón pensamos que quizá tuvo un accidente o le ocurrió algo grave y salió a buscar ayuda. Así que disminuimos la velocidad y nos detuvimos a un costado de la autopista. Por seguridad, nunca bajamos del vehículo de inmediato. Primero realizamos preguntas. Ella se acercó a la unidad médica móvil y a medida que lo hacía, notamos que estaba llorando. El maquillaje de sus ojos se había corrido. También nos dimos cuenta de que su vestido estaba un poco sucio y su peinado ya no estaba arreglado. Se veía desordenado. Cuando se aproximó a la ventana, experimenté una desagradable sensación. No me sentía cómodo. Algo no estaba bien. Esa mujer tenía algo raro. Sentí escalofríos en la espalda y algo dentro de mí se alarmó. No dejaba de pensar que debíamos irnos de inmediato. ¿Te encuentras bien?, me preguntó la enfermera. Antes de que pudiera contestarle, la joven nos preguntó: ¿Van hacia Barranquilla? ¿Me podrían llevar con ustedes? La enfermera y el conductor se quedaron callados y noté que se pusieron algo nerviosos. Tomé un respiro y le contesté a la muchacha: Señorita, acabamos de trasladar a un paciente con una infección en la piel. La cabina trasera no ha sido desinfectada. No podemos llevarla con nosotros, pero le ofrezco llamar a la policía y quedarnos con usted hasta que arriben para que la lleven a su destino. La chica no expresó ni una palabra después de lo que le dije. Solo nos observaba con una mirada perdida. Se dio la vuelta y caminó en dirección a la entrada de Puerto Colombia. Enseguida, bajamos del vehículo para tratar de detenerla. Nos tomó 5 segundos descender y cuando la buscamos, había desaparecido. Usamos el reflector para tratar de ubicarla, pero no había nadie, ni rastro de la novia. No vimos ni una huella en el suelo. Regresamos a la ambulancia y llamamos a la policía. Cuando por fin nos contestaron, les comentamos lo que sucedió. Al describir a la chica, nos respondieron:
Les creemos. Vieron al fantasma de la novia de Puerto Colombia. Recibimos llamadas todo el tiempo sobre la misma situación. Una novia llorando, sola, pidiendo aventón en medio de la carretera, para después desaparecer o, cuando la suben al vehículo, al llegar a Barranquilla, simplemente se desvanece del asiento. Pasen buena noche. Nos quedamos bastante nerviosos, pero seguimos nuestro viaje hablando de lo sucedido. Lo extraño fue que, en los siguientes 10 minutos de haber retomado el camino, sentíamos que alguien se movía en la cabina trasera de la ambulancia. Entendimos que eso que hacía ruido atrás era la novia. Inmediatamente anuncié a la tripulación: respiren profundo, no miren atrás, y usted conduzca con calma. Tras intentar tranquilizar a mis compañeros, dije en voz alta: no eres bienvenida aquí. Seguidamente, los ruidos cesaron y el resto del viaje transcurrió con normalidad. Poco después, investigando, descubrimos que hace tiempo una pareja de recién casados tuvo un accidente en esa curva. La novia falleció. Asumimos que fue ella quien vimos aquel día. Volvimos a verla 4 veces más durante los viajes a Barranquilla. Frecuentemente nos mandaban hacia allá. Éramos la tripulación más joven. Era la misma mujer, misma apariencia, pidiendo parada en medio de la nada, en la oscuridad de la noche. Sin embargo, ya no nos deteníamos al verla, usualmente entre las 12 y las 3 de la mañana, horario en el que, según nos contaron, ocurrió el accidente. Cada vez que la veía, sentía escalofríos y la sensación incómoda de que algo estaba mal. Pasábamos de largo, tratando de ignorarla. No volvimos a percibir su presencia en el vehículo. Experiencia de Ángel Estrada. Me encontraba manejando por la carretera. Estaba en un tramo despoblado. Comencé a sentir sueño y decidí orillarme para descansar un poco. Transcurrieron entre 15 y 20 minutos cuando pasó un camión. El ruido que hizo me despertó, así que encendí mi auto para continuar. Al mirar al frente, vi a un niño parado a poca distancia de mí. Al principio, no pude observarlo bien, quizá porque acababa de despertar. Pero se mantuvo ahí un ratito, así que lo pude ver mejor. Tenía aproximadamente 8 años. Vestía un pantalón de mezclilla y camisa negra. Su cabello era corto y ondulado, pero tenía los ojos cerrados. Bajé el vidrio y le dije: «Niño, ¿qué tienes? ¿Necesitas algo?». No me contestó, pero movió su cabeza. Salí de mi coche y me acerqué. Al verlo de cerca, sentí un ambiente muy pesado. Me dio algo de miedo. En ese momento, transitaba por la carretera otro camión que se detuvo a preguntar: «Amigo, ¿necesitas algo?». «No, amigo, solo salí a estirar las piernas, gracias», le contesté. Él me observó un poco extrañado y me dijo: «Cuídate, buen camino», y enseguida se fue. Regresé mi atención al niño. «¿Qué pasó?», le pregunté. Seguía con los ojos cerrados. No los abrió. Únicamente señalaba un lugar. Me tomó de la mano y me jaló hacia donde apuntaba. Caminé unos pasos con él, pero regresé al auto por una lámpara. Lo seguí un tramo más cuando alcancé a ver un camino. Entonces, decidí regresar para seguirlo con mi automóvil y manejé unos 10 minutos aproximadamente. Llegamos a un punto donde había unas piedras grandes. El niño las señalaba, así que bajé del auto y lo acompañé. Él trepó un poco y ahí, escondida, donde las piedras se juntaban, estaba una cueva. Iluminé el interior y entré. No era profunda, quizá tendría 6 metros, máximo 8. Había varias imágenes y restos de veladoras. Al analizarlos, me di cuenta de que eran trabajos de brujería. El chico se paró en el rincón y me señaló un montón de basura. Me acerqué y con un palo que encontré, moví lo que había ahí. Era mucha ropa y vi el pantalón y camisa del pequeño. Ahora me indicó que buscara en la bolsa derecha del pantalón. Metí mi mano y saqué unas monedas, una medalla del ángel de la guarda y una placa que tenía grabado un nombre, teléfono y dirección. Él sonrió y me dijo: «Llévalo con mi mamá.
Dile que la amo y que cuide a mi hermano. Fue Erika, su amiga. Salí de ahí con las cosas. Me dirigí al auto y el niño me gritó: ¡Corre ya! En ese instante, vi una figura negra sobre las rocas. Me estaba observando. Tenía los ojos rojos. El muchacho desapareció. Subí rápidamente a mi coche y lo encendí. Esa figura seguía ahí. Tomé mi medalla de San Benito y comencé a rezar. Me alejé del sitio, regresé a la carretera y me fui. Llegué a un poblado cercano. Me hospedé en una posada y ahí pasé la noche. Lo que me ocurrió me había debilitado y rápidamente me quedé dormido. Tuve pesadillas, soñé con ese niño, vi sus últimos momentos y lo que esa mujer le hizo fue horrible. El pequeño no abría los ojos porque ella se los sacó. Desperté a las 9 de la mañana y salí a buscar la dirección de la placa. Llegué y afuera se encontraba una señora. Antes de decirle algo, marqué el número de teléfono y resultó ser ella. Me acerqué, la saludé y le aclaré que había sido yo quien acababa de marcar. Encontré el número en esta plaquita, le indiqué. Ella la vio y comenzó a llorar. Es de mi hijo. ¿Dónde le encontró? Tiene 2 años extraviado. ¿Dónde le encontró? Dígame. No sabía con qué comenzar. Me costó mucho decirle lo que había pasado. Le dije que vi a un niño en la carretera, lo describí, y ella me interrumpió para decirme que sí, que era su hijo, Joel. Volvió a cuestionarme. ¿Dónde está? ¿Para dónde fue? Ella no me entendía, así que le dije: él me llevó al lugar donde acabaron con su vida. Lo siento mucho. La señora me observaba en silencio. Yo continué hablando. Me indicó que le dijera que la amaba, que le diera esta medalla a su hermano. No fue tu culpa. Erika lo hizo. Lo que le dije era grave e impactante. Tuvo que recargarse en la pared para no caer. Maldita, dijo. Resulta que Erika era amiga de Yasmín, la mamá del niño, Joel. Se conocían desde niñas. Erika era algo misteriosa. Frecuentemente hablaba de brujas y brujería. Yasmín solo la escuchaba, pues creía que era una chica a la que le parecían interesantes esos temas, sin sospechar algo más. Yasmín se fue a vivir con su pareja y se embarazó de Joel. 5 años después nació Israel. Su pareja la abandonó diciendo que iría a Estados Unidos a trabajar, pero solo avisó cuando cruzó la frontera. Nunca más supieron de él. Erika tenía pareja también, pero pronto se enteró que no podía concebir hijos. Ella entonces comenzó a sentir muchos celos de Yasmín. Incluso un día le demostró su coraje contra ella, le reclamó cosas, tuvieron una fuerte pelea. Parecía que su amistad había terminado. Unos días después de la pelea, Erika llegó a la casa de su amiga. Le llevó un ramo de flores y se disculpó por todo lo que dijo. Le propuso tener una pequeña reunión, solo ellas dos, para convivir y olvidar esa amarga pelea. Yasmín aceptó. Llegó el día en que se iban a reunir. Erika estaba puntual. Comenzaron a platicar y de un momento a otro, Yasmín se quedó dormida. Joel era el único en la casa. Israel se encontraba donde sus abuelos. Cuando Yasmín despertó, estaba atada. Llegó la policía y la liberaron. Erika los había llamado, tenía un corte en su mano y llorando dijo que unos tipos entraron a la casa, la atacaron y trataron de abusar de ella. También declaró que se habían llevado a Joel y no pudo hacer nada para evitarlo. Desde entonces, no sabía nada del niño. Le especifiqué dónde vi a Joel y el sitio en que se ubicaba la cueva. Nos dirigimos hacia allá, acompañados de la policía. Encontraron la ropa del niño y de otras personas. Regresaron para realizar una búsqueda exhaustiva y hallaron los restos de Joel en otro lado, entre unas piedras, en una zanja. Detuvieron a Erika, inspeccionaron su casa y localizaron muchos elementos de brujería. Tenía incluso un pequeño altar con el cabello y los ojos de Joel. Había hecho un ritual para quedar embarazada. Actualmente se encuentra en prisión, cumpliendo una condena de 30 años. En cuanto a los restos de Joel, fueron dispuestos para descansar en el cementerio local. No puedo dar más detalles,
ni nombrar la ciudad o el estado donde esto sucedió por la gravedad del asunto. Esto es real, no es un juego. En la vida hay cosas lindas y cosas muy malas y tristes. Gracias por escuchar mi experiencia. Contesto con gusto sus preguntas. Experiencia de Araceli MC. Buenas tardes o noches. Quiero compartirles algo que me sucedió hace algunos años, cuando vivía en Valle de Chalco, en un municipio circundante a la Ciudad de México. Mi esposo y yo rentábamos un departamento en planta alta, sobre la casa de los dueños. Cerca de ahí, apenas a unos 100 metros, estaba una autopista federal, y ahí se ubica una parada de camiones, bajo un puente de color rojo, donde muchas personas esperaban a sus familiares por la noche. La zona era muy peligrosa, tanto por el riesgo de ser atropellado por un auto como de ser asaltado, lo que ya había ocurrido muchas veces. Una noche en particular, aún no llegaba mi esposo, y yo estaba preocupada, ansiosa, y decidí ir a esperarlo bajo el puente. Bajé las escaleras del departamento, y justo cuando estaba a punto de abrir el portón metálico de la propiedad, escuché una carreta que parecía ser movida por varios caballos, galopando, pasando muy rápido frente a la casa. Yo estaba intrigada, y mientras abría el pasador del portón, me sorprendió la dueña, que me dijo: ¿A dónde va, vecina? No salga, ya son las 12:30 de la noche. Espere a su esposo en su casa. Aún no terminaba de decirme, cuando volvimos a escuchar la carreta que parecía venir de regreso, a toda velocidad. Yo no había escuchado una carreta antes en ese lugar. Por ahí nunca pasaban. Mi vecina empezó a rezar y cada una regresó a su casa. Transcurrieron 20 minutos y al fin llegó mi esposo. Me contó que, al bajar del camión, vio agrupada a mucha gente, pues un señor, desafortunadamente, había sido arrollado por un tráiler. Al suceder en medio de la autopista, muchos vehículos pasaron sobre él, haciendo más sombría esa escena. A aquel pobre hombre ya solo podían vérsele las palmas de las manos, estampadas en el asfalto. Algo me llevó a pensar en la inusual carreta que escuché, y le pregunté la hora del lamentable accidente. Dijo que los testigos mencionaron que ocurrió alrededor de las 12:30, la misma hora en que escuché esa carreta. Sentí un miedo indescriptible, como nunca antes, al pensar en qué hubiera pasado de haber abierto el portón. Me sigue resultando aterrador reflexionarlo, y agradezco que la dueña me lo hubiera impedido. Suceso ocurrido a Jaime Piña. Les comenté una de las cosas que me han pasado. Hace algunos años, regresaba del trabajo. Eran aproximadamente las 12 de la noche. Conducía mi auto y justo al entrar a la calle donde vivo, encontré un vecino que conocí desde niño. Lo vi caminando rumbo a su casa. Iba lento, de negro. Le gustaba mucho vestir de esa manera. Bajé el vidrio de la ventana de mi coche y le dije: «Hola José, buenas noches». Viró para verme. Noté que estaba un poco triste, pero imaginé que era el cansancio del trabajo. «Buenas noches». «Ya es muy tarde, deberías descansar», repliqué a mi amigo. «Sí, no, ya es tarde, ya tengo que descansar». «Muy bien, nos vemos». Lo último que me dijo fue: «Cuídese mucho y que Dios lo bendiga siempre». Le agradecí. Vi que entró a su casa y yo fui a la mía. Me recibió mi esposa y me comentó: «¿Quién crees que estaba en el hospital y acaba de fallecer?». Me quedé sin palabras, esperando las malas noticias. «José, el muchacho vecino». Me impactó bastante lo que me dijo. «No puede ser, si acabo de platicar con él en la calle». Mi mujer me dijo que le había dado un paro cardíaco en su trabajo. Iba vestido de negro, tal como lo vi. Falleció ese día, horas antes de que hablara con él por la noche. Oré por él y agradecí la hermosa bendición que me dejó cuando se despidió de mí.
Experiencia de Maritere Gámez. Quiero platicarles que, cuando mis hijas cursaban la preparatoria, las acompañaba todo el tiempo a tomar el autobús. Un día, una de ellas iniciaba clases un poco más tarde, así que solo salí a encaminar a mi otra hija. Eran las 5:30 de la mañana. En una esquina, nos encontramos a 2 perros que parecían ser pastor alemán, y cuando nos vieron, corrieron a encontrarnos. Para mí fue algo muy extraño, porque nos siguieron hasta la carretera. Estuvieron con nosotras hasta que mi hija subió al transporte y me escoltaron de vuelta. Pensé en darles agua y comida y buscar a sus dueños, pero al llegar a la misma esquina donde comenzaron a seguirnos, desaparecieron. Simplemente se esfumaron. No me explico cómo. No había puertas abiertas, ni nadie que los hubiera podido llevar. Me habría percatado, pues iban junto a mí. Nunca más volví a ver esos perros, pero siempre les agradezco habernos cuidado, pues quizá nos iba a pasar algo. Experiencia de Alfonso Martínez. Hola, me gustaría contarles algo que me pasó hace aproximadamente 6 años. Un sábado 15 de septiembre, una de mis amigas me invitó a la conmemoración del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo acepté, pues además de esta celebración, había presentaciones en vivo de varias bandas. Fuimos al evento, disfrutamos la música, compramos comida, y sin percatarnos, transcurrió el tiempo de tal suerte que se hizo tarde. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando le pregunté si nos iríamos o nos quedaríamos hasta que amaneciera. Ella me contestó que era mejor quedarnos hasta el amanecer. Así lo hicimos, todo marchaba bien, había mucha gente. De pronto, recibió una llamada de su mamá, quien le indicó que debía regresar a casa, pues había surgido un imprevisto. Entonces tomamos una micro hacia el Toreo. Al llegar, abordamos un taxi hacia el domicilio de mi amiga. Ella vivía en una zona habitacional del ejército. Arribamos y saludé a su mamá. Me despedí de ambas y empecé a caminar. Avancé alrededor de 50 metros mientras pensaba en cómo llegar a mi hogar, pues estaba aún muy distante, aproximadamente a 1 hora de camino en auto. Me fijé en la hora y eran las 2:45 de la mañana. Solo traía un billete de 500 pesos, así que caminé hacia la gasolinera más cercana para tratar de cambiar el billete por otros menores. Después, decidí tomar un taxi. Por lo tanto, crucé la avenida. Al preguntar el costo, todos cobraban más de 400 pesos. Era una tarifa alta, por lo que regresé a la gasolinera y le pregunté a un señor que trabajaba ahí que, si de casualidad conocía a algún taxista con una tarifa más accesible. Me contestó que no conocía a ninguno, y todos estaban cobrando mucho por ser día festivo. Continué con la conversación. Le comenté que me iría caminando, pero me convenció de no hacerlo, pues me dijo: no te vayas caminando, que aquí hasta los policías te roban y golpean. Además, hay muchos malvivientes. Mejor quédate aquí, en la gasolinera. Ya son las 3:15 de la mañana. Ya casi amanece. No te arriesgues. Estuve de acuerdo con él, pues me decía las cosas porque conocía bien ese lugar, aunque ya tenía sueño y recitaba en mi mente: ojalá que alguien se equivoque de camino y llegue para pedir indicaciones, y así yo lo pueda guiar y de paso acercarme más a mi casa. Pensaba en eso constantemente, que se pierda alguien para que me lleve a mi casa o cerca de ahí. Dieron las 3:30 de la mañana, cuando a la gasolinera llegó una grúa, algo vieja. El conductor preguntó al despachador cómo podía ir a tal lugar, y este le contestó que era un poco complicado llegar ahí. Me acerqué a ellos y le dije al conductor: conozco a donde usted tiene que ir, si gusta, yo lo guío. Me respondió que sí, me dio las gracias y abrió la puerta. Arriba tenía una sensación muy extraña y, al querer verle el rostro, no podía subir la mirada. Me invadía una sensación extraña, pero a la vez el señor me infundía confianza. Comenzó a conducir. Lo único que me dijo fue: me indicas por señal por dónde me meta. Le di indicaciones durante el camino y me percaté que vestía ropa estilo vaquero, con cintos, botas. Se veía joven aún,
Probablemente tenía entre 35 y 40 años. En un momento me preguntó si faltaba poco y le respondí que sí, que estábamos muy cerca, y a partir de ese punto noté que el señor se hacía más viejo, pero mi mente no podía procesar que en el transcurso de esos minutos hubiese envejecido. Ya casi eran las 4 de la mañana, cuando le dije que por favor me dejara en la siguiente calle. Me contestó que estaba bien. Al bajar, agradecí y le di las últimas indicaciones para que alcanzara su destino. Ya estaba cerca. El señor se puso en marcha y yo me quedé viendo cómo se iba. Me sorprendí cuando a medio camino el auto desapareció en un parpadeo y el ruido del motor se dejó de escuchar. ¿Pasas horas frente al volante o has visto algo en la carretera mientras conduces? Cuéntanos, puedes compartirnos tu experiencia a contacto@relatosobrenaturales.com. También está disponible relatos.sobrenaturales@outlook.com. Encuentra también el enlace directo a Facebook si deseas compartirlo por ese medio. Nos encantaría compartir tu relato sobrenatural.